Muy bien, creo que ya deberíamos estar empezando porque tenemos ya varios de nuestros participantes que se han unido a la conversa. Buenos días, hoy es el último día de la reunión de Alianza. Espero que todavía tengan las energías y estén participando en las conversaciones. Como les dije, esta sesión se enfoca en facilitar la ya y vamos a tener equipos trabajando con este abordaje enfocado en la comunidad. Yo soy Joy, soy la líder del comité y trabajo para World Vision Internacional. Así que voy a ser la facilitadora el día de hoy, facilitando la conversación. Para empezar con la sesión, haciendo unas propagandas. Tenemos un grupo que es el equipo de trabajo de Fuerza Conjunta de Protección Infantil y tenemos miembros de las organizaciones internacionales y ONGs locales participando en este grupo. Este equipo de tarea conjunta fue creada en 2016 y se llamaba Protección Infantil en acciones humanitarias basadas en la comunidad. Pero en 2019 se hizo un cambio de la literatura, una revisión de la literatura para ver los abordajes que trabajamos en situaciones humanitarias en la comunidad y vimos que habían diferentes abordajes que nosotros usamos a nivel comunitario. Así que en el 2020 cambiamos el nombre a la tarea de Fuerza Conjunta de Protección Infantil liderada por la comunidad para tratar de capturar todos los diferentes tipos de abordaje. También tenemos una página específica en la página de la Alianza donde pueden encontrar nuestros objetivos, los correos electrónicos de contacto y los recursos que están siendo desarrollados por este equipo de tarea conjunta. Así que pueden revisar en la página web para ver si hay otros recursos que les interesarían a ustedes. Y ayer también tomamos la oportunidad de presentar una nueva teoría de cambio para la CCP en la sesión de Hot Off the Press. Y si ustedes se recuerdan en esa sesión, demostré 3 círculos. Esta vez voy a presentar los 2 principales, que son los abordajes basados en la comunidad y los que tienen que ver los que son liderados por la comunidad. Esto lo usamos bastante frecuentemente y muchas veces veíamos que las personas podían usar estos términos de manera intercambiable pensando que basado en la comunidad significaba también liderado de la comunidad. Queremos tomar este momento para conversar, dialogar sobre estos 2 diferentes abordajes que tenemos y también los diferentes resultados que se pueden lograr por medio de estos 2 abordajes. Y también queríamos tomar el tiempo para reflejar el abordaje actual trabajando con la comunidad. Y voy a compartir algunas de las declaraciones en las siguientes diapositivas. Con mucho gusto pueden tomar 30 segundos o unos minutos para reflejar si este es el abordaje actual cuando trabajan con la comunidad. No tienen que contestarlo a voz alta, pero reflexión individual y tomar en consideración estos abordajes para ver si son basados en la comunidad o si son liderados por la comunidad. Y de ahí continuaremos la conversación. Muy bien, la primera se trata sobre establecer un comité de protección infantil basado en la comunidad y entrenamos a los miembros en temas de protección infantil y pueden ver si ese es el abordaje que actualmente están usando y si esto está basado en la comunidad o si es liderado por la comunidad. Este es uno de los abordajes que nosotros usamos mucho de nuestros programas humanitarios. La siguiente es sobre planificamos e implementamos actividades con la comunidad de acuerdo al cronograma del proyecto. Nosotros también pensamos si cuando usamos este abordaje, si tenemos un programa de 6 meses, establecemos un comité de protección basado en la comunidad en enero. Después, en febrero necesitamos reunión. Marzo necesitamos plan de acción. Abril necesitamos implementación. Y eso es lo que vemos, si esto es basado en la comunidad o liderado por la comunidad.
La otra, la comunidad continúa las acciones después de que termina el proyecto. Así que si nosotros regresamos a cuando se acaba el proyecto, vemos que la comunidad sigue llevando acciones a cabo sin su apoyo y lo están haciendo por sus propias fuerzas. Eso sería bueno reflexionar si eso es basado en la comunidad o liderado por la comunidad. Y aquí para resumir, cuando hablamos qué es un abordaje basado en la comunidad, y eso lo hablé ayer en la sesión de Hot of the Press, cuando mencionábamos basado en la comunidad, la tarea de fuerza conjunta considera que esto se refiere a actividades siendo implementados dentro de del contexto de la comunidad. Significa que sucede dentro de la comunidad. Y generalmente es iniciada por agencias o algunos otros participantes que son externos a son fuera de la comunidad, y generalmente es un abordaje de arriba hacia abajo, y usamos abordajes similares en diferentes comunidades. Por ejemplo, en un proyecto de 6 meses pueden hacerlo en el pueblo A y después hacen lo mismo en el pueblo B, C, D, porque el cronograma o quizás no haya suficiente análisis de contexto. Tendemos a hacer ese trabajo de que en una fórmula funciona para todos, y muchas veces vemos que esto no es muy sostenible, porque cuando tú regresas a un proyecto que ya terminó después de 6 meses, regresas al lugar y ves que los miembros de la comunidad no se están reuniendo o tomando acciones porque esto es manejado o impulsado por fuerzas externas a la comunidad. Así que para el equipo de tarea conjunta queremos hacer ese cambio de basado de la comunidad a que la comunidad tome más apropiación de estas acciones, y vemos que cuando queremos que estos cambios sucedan enfrentamos mucha resistencia, ya sea interna o externa, pero muchas veces vemos la resistencia que sucede internamente hacia la organización. En respuesta humanitaria, nosotros valoramos el impacto de la respuesta, así que a sus directores pueden decirle que no podemos pasar un año estableciendo relaciones, necesitamos resultados, denme las cifras. O un donante dice que solamente puedes tener financiamiento en 6 meses, no puedes tener 2 años para trabajar con la comunidad, para identificar planes y construir capacidades. Entonces enfrentamos muchos desafíos, ya sea por las autoridades o por la parte del financiamiento, la estructura financiera. Pero todavía vemos que hay puntos de entrada para promover mayor apropiación de parte de la comunidad cuando sea posible. Así que si eso exclusivamente de arriba hacia abajo pueden incrementar los elementos de participación activa o involucrar a la comunidad en los procesos de la toma de decisiones. En los contextos más desafiantes humanitarios, todavía pensamos que esto es posible, hay espacio, pero hoy tenemos la buena fortuna de tener un equipo que puede compartir que la meta sublime que es el abordaje liderado por la comunidad de protección infantil. Sabemos que en muchos contextos humanitarios esto no puede ser aplicable, pero también creemos que podemos aprender de las experiencias de las personas que han implementado eh, respuestas lideradas por la comunidad en contextos humanitarios para la protección infantil. Y tenemos la suerte de tener a 3 oradores que van a compartir sus experiencias en Latinoamérica y el Caribe. Juan va a explicar lo que significa SIDS. Yo también pregunté si esto era un acrónimo o si significa otra cosa. El programa se llama SIDS, es un programa liderado por la comunidad. Y con mucho gusto voy a presentarle al primer orador. Él es Juan José Castañaño. Le pido disculpas por la pronunciación. Él es el director del programa de World Child Colombia. Y después tenemos a Marinés Gandero, que es la oficial de coach comunitaria para World Child Colombia, y a Marienes es de una región que se llama Guajira, donde el proyecto estaba siendo implementado.
y ella es la coach oficial de coach comunitaria facilitando todo el proyecto. Y estamos muy emocionados de estar aquí. Este es su primer viaje o participación internacional, así que estamos muy contentos de tenerla aquí en esta reunión. También tenemos a Olga Lucía Ramírez, que ella lideró el proyecto de viabilidad del proyecto y ahora es parte de ACNUR Colombia. Así que sin más preámbulos, le paso la palabra a Juan para hablar del proyecto de SEEDS. Thank you, Joey. Muchas gracias. Yo voy a hablar en español. Soy de Colombia, voy a hablar en español. Lo que voy a presentar en este momento es Semillas, que más que una metodología, una intervención, un proyecto, es un enfoque de protección infantil liderado por la comunidad. Este enfoque lo compartimos World Child y Save the Children, ha sido co-desarrollado por las dos organizaciones. Y bueno, yo vengo a contar un poco de la experiencia de World Child, pero también Save the Children ha estado trabajando en este enfoque. Para iniciar, quiero contarles que Semillas es un enfoque que tiene un fuerte foco y un fuerte trabajo a partir de capacidades ya instaladas, capacidades desarrolladas por la comunidad, fortalezas comunitarias, y Semillas construye y desarrolla a partir de esto. No es un enfoque en el que entremos a las comunidades a partir de entender que tenemos una solución o una respuesta, un entendimiento claro de cuáles son las problemáticas de protección. Es muy importante decir que en Semillas las comunidades están en un rol de liderazgo. No las agencias, sino las comunidades, y están, como llamamos en inglés, driver seat, o están en la silla de conducción, están llevando pues la batuta de todo el proceso. Y digamos lo que queremos proponer y lo que hemos estado evaluando también es que resulta en mayor apropiación comunitaria y mayor sostenibilidad. A continuación vamos a iniciar con un video sobre la apropiación comunitaria, que es uno de los temas que queremos hablar hoy. Listo, vamos. Now, first and foremost, let me make it clear that the two terms have been used interchangeably, and people confuse the meaning of the two. What defines community-led versus community-based is about the power, like who holds the power to make a decision. If the community holds the power to make a decision and drive the process, then that's community-led. That a process or a project can be community-based, but not community-led. So community-based simply means it is located within a community. But if the communities do not hold the power to make decisions, then it is just based, but not being led by the community. Tofauti ya Afro na Wafifi ni kwamba makuza mashinani, clusters na village elders. Kuza fumala na kusumrana na kufambira ukala ni watu muhimu na shirika na malari manye mnanoni edu mna malamuhandrezi. Fikara siswenye as community siswenye isufuro keresi taukitsagula tatizo bomu kuno kwehu kwiziro hukira kamara takudangane naro ni hiro nafuki kama hapo na vifurisho funa vihenda si yao kuzana ujumbe lakini ujumbe ambola kaisa community ndo fikara funafuatilia kukurana noni. And the emphasis was on what is this thing that you feel one is valuable to you, and what is this thing that you feel you can do or you can work on without any external support. Mashirika manji gazikukuza marafa wore ganaza na mpangilio ya kwao ndo tofauti. Ganaza na mpangilio ya kwao, ganaza mwambira kitumaricho kiplani gare. And again, now
we don't go in to teach the community about child rights. Rather, we learn from the community and we engage the community to identify activities that would address these child protection issues. Nimekaa nikiwa na jamii na mashirika mengi. So miaka hili nimekaa karibu 35 years, kama 36 years. Nimeona mashirika mengi. Lakini hii ambao tuko nayo sasa, ile ambao niseme nimepatiwa uhuru wa kujieleza na kuzungumza, walileta mbinu ya kudili na huyu mtoto achue haki yake. Ni kitu gani, njia gani atafuata na njia gani itamsaidia katika maisha. Kwa sababu hii kusema kweli, hii shirika ni tofauti na zile zingine. I also came from a background where, for a very long time, I had thought that the community members do not understand certain issues that the NGOs try to drive. Like they don't understand children's rights. They can't come up even with an activity to address an issue in the community. But I was challenged when this community could identify all these issues and also identify even the harms to children themselves, even though they don't call it children's rights. But if you look at them, if you compare them with what we talk of children's rights, they are more or less the same. They're the same children's rights. Nimefurahika kwa sababu kila mtu alikuwa amepewa uhuru wa kuongea. Wengine walikuwa bado wako na woga, lakini wamekuja wakachangamka, wakakuwa wanajibu. Kama mimi ndo kiongozi wa hiyo huu mkutano wa vijana, ninahakikisha kila mmoja atakuwa na uzoefu wa kuongea na kusikiliza vizuri kwa umakini. And then our approach was based on was built on this aspect of the community identifying issues and things they can do on their own without depending on any external support. Because we also noted that when fathers started talking about poverty, in their mind, they thought there would be an external support where maybe they would get money or they would get some grants to start business and all that. And so we clearly communicated to them that there would be no money, there would be no any tangible thing that they would get throughout the process. Yes, even for us, we brought the idea into the community. But through the learning phase, we learned about how to let that particular community take the lead in the whole process. Listo. Como hemos visto en este video, pues digamos una de las cosas bien importantes que queremos hablar el día de hoy es de la apropiación comunitaria. Y antes que nada, este video es uno de una serie de 7 videos que se han desarrollado en la comunidad de Marafa, precisamente sobre procesos liderados por la comunidad. Creo que una de las cosas que nos invita y que quizá no fue tan clara en el video, especialmente para quienes hablan inglés, es a escuchar las voces de la comunidad y entender también cómo nos están percibiendo a nosotros y a nosotras mismas como trabajadores y organizaciones humanitarias. Y creo que esa es una de los principales cambios que queremos con este tipo de enfoques. Queremos empezar y llegar a partir de una reflexión, incluso de cómo nos vemos, cómo nos ve la comunidad, cómo estamos llegando. Nosotros hicimos, ahorita les cuento un poco más sobre esto, pero hicimos un estudio de caso y nos contaban sobre Merenis, que es nuestra acompañante comunitaria.
Ustedes, nosotros hablamos y confiamos un poco más en ustedes porque caminan la comunidad, están caminando con nosotros, no llegan y esto a veces suena un poco fuerte, pero no llegan en camionetas y se van. Entonces, parte de la confianza que busca este tipo de enfoques y de la sostenibilidad y de la apropiación de los procesos es de verdad estar y generar una relación de confianza. ¿Qué entendemos nosotros por apropiación comunitaria? Nosotros entendemos que la apropiación comunitaria es el nivel, el grado en que las comunidades entienden, sienten preocupación por los riesgos de protección de la infancia, los problemas que los están afectando y sienten que tienen una responsabilidad para responder a estos problemas y se involucran en acciones motivadas, automotivadas por ellos y ellas mismas para mejorar la vida de los niños y las niñas. Entonces, la apropiación comunitaria tiene varios componentes. Uno de esos, pues, es la agencia comunitaria, otro de esos es la toma de responsabilidad colectiva. También tiene mucho que ver con la diversificación de los liderazgos. A veces tenemos liderazgos muy fuertes que no permiten que haya una mayor apropiación comunitaria de los procesos. Lo que siempre debemos preguntarnos a nosotros y a nosotras mismas como personas de organizaciones humanitarias es a quién le pertenece esta intervención. Si yo le preguntara a la comunidad a quién le pertenece, ¿qué me diría? Y lo que yo les propongo aquí es que si nos responden el nombre de nuestra organización, de pronto necesitamos reflexionar un poquito. Creo que lo que buscamos con este tipo de procesos es que cambie ese tipo de percepción, que las comunidades perciban que el proceso no es de War Child, no es de Save the Children, sino es de ellas mismas y ellas son quienes lo están llevando a cabo. También, digamos, Semillas lo que busca es establecer otras maneras diferentes de interactuar con las comunidades, como les estaba diciendo, caminar las comunidades, buscar espacios, espacios que ya existen, reuniones comunitarias, formas tradicionales de reunirse. Estas son imágenes que nos muestran las formas tradicionales que tenemos a veces de relacionarnos nosotros como organizaciones con las comunidades. Podemos llegar muy elegantes también, como está el señor de la foto, proponer alguna idea y la comunidad de pronto también, por como nos está viendo, así la idea no les parezca, puede simplemente asentir o acceder a hacer ese tipo de acción porque pues tenemos una relación de poder con la comunidad y no hemos reflexionado lo suficiente sobre esa relación de poder. La siguiente imagen también pues son formas tradicionales y también es una de las cosas que pueden causar escepticismos. Aquí está un adolescente diciéndole a su mamá o a su cuidadora, yo ya conozco mis derechos y de pronto sí, digamos que es como una interpretación compleja de este tipo de interacciones. Y digamos, es una trabajadora humanitaria escandalizada porque hace un año hizo un proceso en esta comunidad, fue a visitar y lo que encontró fue que todavía había hechos de violencia y está escandalizada porque dice, oiga, ya hace un año habíamos sensibilizado a esta comunidad sobre los derechos, sobre la violencia. ¿Qué pasó con ese trabajo? Y finalmente, algo que ahorita comentó yo, y creo que es una de nuestras formas más usuales de trabajo con las comunidades. Formulamos unos proyectos a un plazo, decimos, oiga, queremos hacer un comité de protección de la infancia en la comunidad financiado por este proyecto. Lo hacemos, lo montamos desde los fondos que tenemos en el proyecto. Hacemos seguimiento, seleccionamos las personas del comité, desde la organización, y luego hacemos una evaluación y nos vamos. ¿Y qué pasa con los comités y digamos, como las estructuras paralelas que creamos que tienden a no ser tan sostenibles? Las estructuras no son las mismas, no son las estructuras que ya tiene la comunidad ni estamos utilizando ya los recursos que tiene. Ahorita yo les cuento unas experiencias que tenemos en Colombia trabajando con estructuras comunitarias para la protección ya existentes. Y estas imágenes, este tipo de reflexiones las encuentran también en este manual que se llama Moviéndose hacia la apropiación comunitaria, que es un taller de 3 días. Están los manuales, el manual también de participantes, recientemente traducido al español, también publicado por Save the Children y War Child. Mensajes claves, simplemente para resumir un poco en lo que vamos.
Usualmente tendemos a trabajar de forma vertical, entonces lo que llamamos top-down en nuestras organizaciones. Se ha hecho en revisiones de la evidencia, hay una persona que se llama Mike Wessels que ha hecho unas revisiones en la evidencia sobre este tipo de enfoques y lo que se ha encontrado es que tienen limitaciones. Los enfoques top-down tienen bastantes limitaciones, tienen reacciones negativas, tienen silenciamiento por parte de la comunidad y sobre todo no son tan sostenibles y hay baja apropiación comunitaria, bajos niveles de apropiación comunitaria. Usualmente estas intervenciones las hacemos como agencias externas, como organizaciones humanitarias, y tendemos a tener poco reconocimiento e inclusión de las realidades locales en este tipo de trabajo. Y de nuevo, otra pregunta central que creo que nos invita a la reflexión constante y que deberíamos hacernos cuando hacemos intervenciones en protección infantil es ¿quién tiene el poder para tomar las decisiones? Si el poder lo tenemos nosotros como organización, no es un enfoque liderado por la comunidad. Si la comunidad puede decidir sobre qué riesgos de protección trabajar, sobre cómo abordarlos y con qué recursos abordarlos, es un enfoque liderado por la comunidad. Otros mensajes claves sobre protección infantil a nivel comunitario. El trabajo de protección infantil a nivel comunitario es probablemente y tendería a ser más sostenible si la comunidad siente que le pertenece, si hacemos esa pregunta de quién tiene el poder de tomar la decisión y hacemos esa pregunta de a quién le pertenece el proceso y nos responden a nosotros, tiene más probabilidad de sostenerse y con poca dependencia en actores externos. También es mucho más costo efectivo si se hace de esta manera. Un enfoque liderado por la comunidad, digamos que también cambia el poder, cede el poder. Hay una reflexión interna dentro de las organizaciones, entendiendo que entrar con unos recursos, entrar con unos chalecos, entrar con unas formas, tiene también unas implicaciones en la relación de poder y cómo construimos esa relación con las comunidades. Tratamos de entregarlo, tratamos de generar reflexiones internas todo el tiempo y la comunidad es quien decide qué riesgos de protección abordar, cómo abordarlos, qué capacidades internas y qué capacidades externas utilizar y también diseña e implementa los planes de acción para abordar estas capacidades. Lo que creemos es que esto tiende a ser más sostenible, puede ser mucho más sostenible porque se están utilizando recursos locales y porque las comunidades sienten una motivación para continuar una vez la agencia o la organización ya no está. Voy a contarles rápidamente sobre Semillas. Semillas como les dije, un enfoque que compartimos Save the Children y War Child. Consta de 6 fases. Hay una primera fase de preparación, es bien interesante porque en la primera fase lo que hacemos es socializar, ser muy claros en qué consiste el enfoque, ser muy claros en qué es lo que traemos a la comunidad y se toma una decisión de trabajo en conjunto. Y esto también implica como unos retos, pues, las comunidades pueden decirnos no nos interesa. Y como es un enfoque liderado por la comunidad, también podemos, digamos, si nos dicen eso, pues tenemos que decir, está bien, no es el momento ni es tu necesidad en este momento para hacer. Digamos, una vez se toma la decisión de trabajo en conjunto, vamos a la fase 2, que es la fase de aprendizaje. Y esta fase de aprendizaje dialoga mucho con los métodos latinoamericanos de trabajo y de investigación participativa, sobre todo investigación, acción, participación y de educación popular. Entonces, esto usa métodos participativos para aprender con la comunidad. Facilitadores comunitarios que son parte de la comunidad, que son voluntarios, lideran ejercicios de recolección de información y aprendemos sobre cuáles son los riesgos de protección. Después de eso, vamos a una fase 3, que es un diseño de plan de acción, y aquí hay un aspecto muy importante, que es la visión comunitaria. Entonces, se construye una visión de cómo esa comunidad se quiere ver en el futuro, y se construye un plan de acción que sea lograble y que sea participativo, que las personas puedan, que no sea liderado solo por unas ciertas personas. Después, pues se implementa, se hace la implementación del plan de acción, que es liderada por la comunidad, y finalmente hay un cierre y una salida. Digamos, el cierre y salida también es concertado con la comunidad, se dialoga, se hacen diálogos abiertos para entender cómo quieren que la organización salga de la comunidad, cómo quieren celebrar el proceso y cómo quieren reflexionar. Digamos, en transversal a eso, y por eso hay una fase aquí abajo, que es la fase 5, que se llama fase de reflexión. Es una fase transversal en la que constantemente hacemos ejercicios de reflexión, tanto dentro de la organización como los acompañantes comunitarios, con los facilitadores comunitarios, como con las mismas comunidades. Generamos también procesos de diálogos abiertos de reflexión.
en los que nos pueden decir, oiga, creo que cambió la situación, de pronto debemos devolvernos a otra fase, o creo que este proceso no va bien, queremos hacer unos cambios, o creemos que todo va muy bien y queremos seguir de esta manera. Las características principales de este enfoque, y esto es muy importante enunciarlo, es un enfoque de prevención, es un enfoque basado en las fortalezas, trabaja a partir de estructuras, prácticas, recursos y procesos ya existentes de forma contextualizada. La comunidad siempre tiene el poder, en cambio, de la agencia, y hay que generar reflexiones constantes sobre esto. Aplica un enfoque de facilitación. Esto quiere decir que trabajamos mucho sobre las habilidades blandas y trabajamos mucho sobre las habilidades de facilitadores comunitarios, acompañantes comunitarios, sobre todo en ser humildes, en generar escucha profunda, comunicación respetuosa, mostrar empatía y crear una visión comunitaria. Semillas establece diálogos con visiones locales y del sur global, y creo que esto también es muy importante y enunciarlo en este tipo de espacios. Establece diálogos con la investigación, acción, participación, con la educación popular, también con otras formas de trabajo comunitario, por ejemplo en Centroamérica, como la comunalidad. Y Semillas, una de las cosas más importantes que busca es lograr un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad no es el cambio de mentalidad en la comunidad, sino es un cambio de mentalidad en nosotros y en las organizaciones. Entonces, dejar salirnos de ese rol de expertos, de expertos de protección que creemos entender muy bien lo que pasa en las comunidades, y ir como personas que buscan aprender y acompañar un proceso, personas que tienen herramientas, organizaciones que tienen herramientas de acompañamiento para que las comunidades puedan tomar ese rol de liderazgo. Y es inclusivo, Semillas es inclusivo, y esto implica entender las dinámicas de poder en la comunidad, entender cuáles son los grupos poblacionales más marginalizados y que no son escuchados usualmente, y no buscar una inclusión forzada, sino buscar que la misma comunidad pueda llegar a la reflexión de cómo quiere incluir estos grupos y por qué estos grupos son marginalizados. Vamos con nuestro camino en Colombia, también contarles un poco de lo que hemos hecho en el país con este enfoque. En 2021 hicimos un estudio de factibilidad en 2 comunidades urbanas en Bogotá. Quienes conocen Bogotá, fue en Usme, en 2 comunidades, pues digamos en situación de pobreza y con varias afectaciones posibles para niños y niñas en términos de protección infantil, sobre todo relacionadas con violencias físicas y negligencia. Hemos hecho varios pilotos y estamos, digamos, ahorita implementando. Entonces hicimos un piloto en Chocó, en el departamento de Chocó, que es el Pacífico colombiano, en 2 comunidades indígenas que han sido afectadas por el conflicto armado. Una comunidad que se ha desplazado hacia el casco urbano de Chocó hace unos años y una comunidad de carretera también. Luego de eso hicimos una implementación un poco más grande en 5 comunidades en el asentamiento aeropuerto, en Uribia, que es una comunidad afectada por migración, principalmente creo que en un 90 y algo %, habitada por migrantes venezolanos y venezolanas, también pertenecientes a la etnia wayú. Y digamos que los siguientes pasos que queremos con esta intervención, y ya les cuento un poco más en específico de lo que hemos aprendido en cada uno de estos pasos. Los siguientes pasos que tenemos estamos haciendo una implementación bien interesante con jóvenes, con organizaciones juveniles y con comunidades en las que viven esos jóvenes que participan y buscan construir paz en Colombia. Estamos trabajando sobre los riesgos de protección que pueden tener esos jóvenes. Y otro siguiente paso que queremos lograr pues, es hacer una evaluación completa de impacto de la metodología. Una de las cosas que WarChild y Save the Children buscan es garantizar que sus metodologías tengan el impacto y podamos asegurar que si las implementamos de cierta manera, vamos a lograr lo que queremos. Voy rápidamente sobre los aprendizajes de cada uno de estos espacios. En el estudio de factibilidad iniciamos en 3 fases, entonces era muy sencillo. Iniciábamos en una fase de preparación y etnografía rápida de hacer diagnósticos participativos, hacíamos unos planes de acción y luego los implementábamos. Lo que aprendimos es que esto era muy corto, lo implementamos en 4 meses y por eso terminamos con un enfoque de 6 fases.
Sí, también añadimos una sección de práctica reflexiva, transversal y adicional. Y aprendimos también que los jóvenes y las jóvenes son quienes pueden tal vez liderar esos procesos también de cambio social en las comunidades. En Chocó, ¿qué aprendimos? Chocó lo implementamos en comunidades indígenas, entonces aprendimos que las estructuras comunitarias ya existentes son muy valiosas. Aprendimos que las guardias indígenas, por ejemplo, pueden tener unos enfoques de protección sin necesidad de crear unos comités adicionales, como lo hemos hablado. También aprendimos a construir acuerdos comunitarios sobre la salvaguarda infantil y PEAs en esos procesos. No impuestos de que las personas firmen nuestras políticas y ya, sino también construir acuerdos conjuntos con ellos. Sí. En Guajira, y Guajira vamos a hablar más porque en el panel Merenis nos va a contar mucho, pero otra cosa interesante que aprendimos en Guajira fue la primera vez que abordó la comunidad y priorizó el riesgo de reclutamiento, uso, utilización. No fue impuesto por nosotros, War Child, pues el nombre lo dice, trabajamos mucho con reclutamiento, uso, utilización, pero esta fue la primera vez que en un proceso liderado por la comunidad lo pudimos abordar y lo pudo abordar la comunidad. Involucramiento de jóvenes, de nuevo clave, súper importante. Y aprendimos que la programación integrada, porque en este caso lo integramos con salud mental, apoyo psicosocial para adultos y para niños y niñas, puede llegar a mejores resultados de protección infantil y la comunidad puede adoptar algunas de las cosas que se hacen dentro de las intervenciones de apoyo psicosocial. Finalmente, y porque me queda poco tiempo, hicimos un estudio de caso con métodos mixtos en Guajira, en el que queríamos entender cómo este enfoque puede apoyar la apropiación comunitaria. Hicimos entrevistas, grupos focales, teatro foro y sí, estas cosas. Bueno, y unos métodos cuantitativos también, unos instrumentos de sensación de percepción, de protección. Y lo que encontramos es que hay un nivel muy alto de apropiación comunitaria en el proceso con relación a la toma de responsabilidad colectiva. Las participantes del estudio identificaron que ellos eran quienes respondían primero a los riesgos de protección y se sentían capaces de responder. También encontramos un nivel alto de influencia de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones comunitarias, que eso también fue un cambio importante, y un nivel alto de la comprensión del funcionamiento independiente de la comunidad, poco dependiente de financiaciones externas, se sentían capaces. Quiero dejarles con estas últimas frases que hacen parte del estudio de caso que hicimos de dos personas que participaron en grupos focales y uno en entrevistas. La primera es de una entrevista y nos dice: War Child se va y la comunidad se queda. Quien se queda con la responsabilidad después del proceso es toda la comunidad. Nosotros los facilitadores jóvenes apoyamos y podemos generar el cambio y el cuidado para los niños y las niñas en el futuro. Y la última: ahora hay mayor interés por los temas comunitarios. Antes, ellos, la gente de la comunidad, no opinaban. Ahora proponen cosas y dicen lo que piensan. Entre las madres están intercambiando para enseñarles algo a los niños y adolescentes por semana. Muchas gracias. Gracias, Juan, por compartir este proyecto tan interesante. Ahora vamos a cambiar el formato de la sesión un poco. Tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerle a los panelistas. Algunas de las preguntas que siempre obtenemos cuando hacemos protección de entrenamiento a nivel comunitario o la discusión, estamos tratando de priorizar las preguntas principales que tendrían en su mente. Abrimos para preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con Bernice, el coach comunitario. La primera pregunta que me gustaría hacerle es que sabemos que las habilidades de facilitación son importantes cuando promovemos el enfoque comunitario. Entonces, basado en su experiencia, ¿cómo es el enfoque en su proyecto ayuda a aumentar de que en la comunidad haya esa apropiación de protección infantil? Algunas habilidades prácticas o consejos prácticos, ¿cómo facilitaron ese diálogo en la comunidad para promover ese sentido de propiedad? Muy buenos días, mi nombre es Merenis Juliet Cantero Moya, soy oficial de acompañamiento comunitario para la organización War Child. Quiero empezar contando que en el pasado usualmente yo dirigía sesiones, dictaba sesiones con metodologías diseñadas por parte de la organización War Child
para niños, para niñas, para jóvenes y para adolescentes y para adultos. Y los riesgos que encontrábamos eran a partir de las sesiones dictadas. En este proceso de semilla todo es totalmente diferente porque ya la identificación de los riesgos es por parte de la comunidad. Ahora sí me enfoco en la respuesta de la pregunta. La señorita Joy nos decía el cómo contribuye el enfoque de facilitación de semillas para el aumento de la apropiación comunitaria. De muchas formas. Primero, esto permite potencializar las habilidades y las capacidades que poseen los facilitadores comunitarios. Además, les permite ver y conocer y darnos a conocer las perspectivas que tienen conforme al proceso de aprendizaje a nivel comunitario. Además, permite crear una mayor retroalimentación, no solamente los facilitadores comunitarios, sino también los miembros de la comunidad hacia nosotros como acompañantes comunitarios. Este enfoque también permite que las mismas comunidades conozcan cuáles son esas problemáticas que le están afectando a la comunidad y que ellos mismos planteen un plan de trabajo, planteen un cronograma de trabajo y nosotros como acompañantes comunitarios, valga la redundancia, acompañamos el proceso. Contribuimos al fortalecimiento y a la apropiación comunitaria. Sumado a esto, este enfoque permite que la misma comunidad dirija sus propias actividades. Yo les mencionaba que la misma comunidad es la que plantea el plan de trabajo, el cronograma de trabajo y es la misma comunidad quien dirige las actividades con el acompañamiento, pues obviamente de los facilitadores comunitarios y de nosotros como acompañantes comunitarios. Muchas gracias. Es muy poderoso escucharlo desde su perspectiva. Ahora pasemos a Juan. El programa, como encargado del programa, tenemos muchos retos en entrenar al equipo, construir entonces a los facilitadores para equiparlos con las habilidades apropiadas para facilitar el diálogo comunitario y para construir estas relaciones. En su experiencia como encargado, ¿cómo construyó esa capacidad de habilidades de capacitación? ¿Cómo lo pudo construir? Gracias, Joy. Esta pregunta es súper interesante porque creo que es uno de los retos más grandes y el reto es realmente generar ese cambio de mentalidad, realmente desaprender un poco ese rol de vamos a entrenar, vamos a saber cómo responder a un riesgo de protección o vamos a equipar a nuestros equipos con esta lectura de contexto. Dentro de Semillas, nosotros lo que hacemos es todo un proceso de aprendizaje que está muy orientado a las habilidades blandas y a las habilidades de acompañamiento comunitario. Entonces, iniciamos con este taller que les mostré hace un poco de apropiación comunitaria, reflexionando sobre cómo son las formas usuales en las que nos relacionamos, cuáles son las dinámicas de poder también con las que llegamos a las comunidades, qué tanto las comunidades perciben que los procesos les pertenecen. Seguimos con unas formaciones, con una formación de introducción a semillas, que también luego viene con una formación en el acompañamiento comunitario, que en inglés se llama Community Coaching, que tiene también algunos elementos del coaching. En la que nos focalizamos en las habilidades de ser humilde, de mostrar empatía, de generar procesos de reflexión, de facilitar el diálogo inclusivo, más que en el mismo manual de semillas. Digamos que el manual de semillas y las herramientas se van dando naturalmente si las personas tienen las capacidades y las competencias, sobre todo en habilidades blandas para llevar este tipo de procesos. Asimismo, hay una ruta de aprendizaje que incluye sesiones de aprendizaje entre la persona de protección, el asesor o la asesora de protección, con las acompañantes comunitarios y también que implican unos procesos de práctica reflexiva. Para mí, como gerente de programas, pues lo más importante es tratar y siempre reflexionar sobre no imponer mi conocimiento, no imponer el conocimiento de forma vertical, sobre cómo yo entiendo la protección infantil o cómo yo entiendo que las comunidades pueden responder,
sino generar procesos reflexivos y hacer preguntas que puedan llevar a mi equipo también a la reflexión y que garantice que la comunidad siempre esté liderando el proceso. Gracias. Ese enfoque reflectivo hacemos entrenamiento, hacemos individualización, entonces que haremos magia de todo el entrenamiento, todos van a ser maravillosos facilitadores, pero es un proceso a largo plazo para averiguar qué funciona y qué no funciona y trabajando en conjunto. Gracias por compartir la experiencia. Regresando a Merenys nuevamente, en cuanto al trabajo que hace día a día como coach de comité, cuénteme, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es la tarea que usted hace en protección infantil comunitario? ¿Cómo se ven las tareas que usted tiene? ¿Va a la comunidad todos los días? ¿Cuánto tiempo pasa con la comunidad a diario hablando con ellos? Es como tener un sentido que la mantiene ocupada cada día como community coach. Ok, bueno, de hecho, durante todo mi cronograma de trabajo durante la semana estoy la mayor parte de tiempo en terreno y es con la comunidad. El trabajo de un acompañante comunitario, pues obviamente no es fácil, pero tampoco imposible. Y quiero mencionar que es importante estar en constante comunicación con la comunidad, estar visitando la comunidad. Muchas veces me hacen invitaciones de, bueno, por lo general allá siempre me mencionan seño o profe, acompáñenos a la actividad, interactúe con nosotros en las actividades. Entonces, cada visita o cada encuentro se le saca mayor provecho y un fortalecimiento comunitario. Sumado a eso, siempre hay que mantener una escucha activa, escucha profunda. Es importante también escuchar los comentarios de la comunidad, las perspectivas de la comunidad, los diferentes puntos de vista, no solamente de los facilitadores comunitarios porque estamos acompañando el proceso, sino también de los miembros de la comunidad. Abro espacios con los facilitadores comunitarios, pues más allá de las reuniones, no quiero de pronto que se vea como que estamos sentados y ellos me vean a mí como la acompañante comunitario, que soy la que dirige las reuniones, no. Muchas veces abro espacios donde los facilitadores comunitarios se sientan bien, se sientan cómodos, no se sientan de pronto cohibidos de decir o mencionar algo o sientan temor de que lo que vayan a decir está mal dicho. Entonces siempre se abren espacios de diálogo, espacios de reflexión. Constantemente a través del diálogo abierto validamos con la comunidad. Es importante siempre validar con la comunidad. ¿Por qué? Porque si algo no está o algo no está, ¿en qué sentido lo digo? Bueno, si algo no está pasando o algo no está bien, la misma comunidad le comunica a uno y allí uno plantea posibles soluciones, no solamente el acompañante comunitario. El proceso siempre va a ser facilitadores comunitarios, los miembros de la comunidad y nosotros como acompañantes. Cuando les menciono de validar, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no validamos con la comunidad y ellos no están satisfechos con el proceso, entonces el proceso no se va a llevar a cabo o siempre va a haber limitantes, va a haber desafíos y va a haber retos. Entonces siempre preguntamos a la comunidad, ¿se sienten bien con el proceso que estamos desarrollando? Y pues obviamente ellos mencionan su punto de vista y es bueno estarlo escuchando de manera muy activa. Bueno, visito las comunidades y me encuentro en constante comunicación, que es importante. El estar en constante comunicación también nos permite crear relaciones de confianza entre que no nos vean como esos miembros de la organización, sino que nos vean como esos acompañantes comunitarios y que el proceso está dirigido por los facilitadores comunitarios y los miembros de la comunidad. Muchísimas gracias. Confianza es la palabra más importante de la participación mencionada. Pasemos a usted, Olga. Entonces, vamos a tratar estas preguntas que siempre nos hacen. ¿Cómo es posible hacer en la parte comunitaria, en la respuesta comunitaria, la parte de protección? Tenemos restricción de donante. ¿Cómo es posible poner a la comunidad que ellos sean los encargados de la respuesta
respuesta cuando estamos tratando de tratar con una comunidad vulnerable que tiene muchas necesidades. Por favor, compártenos a partir de su experiencia. Buenos días. Para contestar esta pregunta, voy a salirme un poco de la metodología que estamos analizando, porque creo que cuando hablamos de participación comunitaria, deberíamos tener esto presente no solamente cuando decimos vamos a hacer un enfoque liderado por las comunidades, sino siempre que vamos a trabajar con las comunidades, porque en últimas, ¿a quién le pertenece la vida que se va a impactar con nuestras acciones, ¿no? Y esto nos lleva entonces a un tema que desde hace muchos años se viene moviendo en el sector humanitario, se viene hablando, pero que pareciera que nos hemos quedado en el discurso, y es la rendición de cuentas a la población afectada. Semillas podemos ver de manera integral cómo la participación se concibe en cada una de las etapas del ciclo del proyecto, desde que estamos en la fase de planeación con las comunidades, cómo se implementa de la mano con ellos y cómo también se evalúa. Y es un excelente ejemplo de cómo ir promoviendo la participación, no como un ejercicio externo, no como una consulta aparte, no como una actividad distinta, sino como una parte integral de las acciones que se están realizando. Entonces, no necesariamente implicaría como un montón de tiempo aparte, sino pensar dentro del diseño mismo de cada metodología, cómo cada una de esas etapas podría generar espacios para la participación comunitaria. Pero además creo que la rendición de cuentas nos da otras herramientas que también nos permitirían ayudar a lograr este objetivo, y es que las comunidades estén en el centro de las acciones, y es cómo garantizamos procesos de información con las comunidades, de comunicación con comunidades, para que ellas puedan tomar decisiones de manera informada, participar de manera informada en los proyectos. Y usualmente se tienen en todos los proyectos, al inicio siempre se tienen unos ejercicios en que contamos qué vamos a hacer, pero qué tanto contamos cuáles son nuestras obligaciones y compromisos con las comunidades, o sea, qué tanto contamos que realmente son ellos quienes deberían estar tomando las decisiones, son ellos quienes deberían tener el poder, y que nosotros estamos llamados a adaptarnos organizacionalmente para poder hacerlo. Entonces también tenemos que fortalecer esos procesos de información con las comunidades y garantizar que esto se dé durante todo el ejercicio. En Colombia se han empezado a hacer algunos ejercicios de empezar a dialogar cómo va a ser ese relacionamiento con las comunidades, y esto puede durante la etapa de emergencia, pero también eso tendría que irse preparando, ¿no? Entonces no es solamente esperemos a que sucedan las cosas, sino cómo vamos construyendo relaciones previamente que nos permitan estar mejor preparados para responder. Y es importante también que garanticemos entonces cómo nosotros como organizaciones estamos listos para adaptarnos y para responder en función de lo que las comunidades nos dicen. Y creo que este es uno de los desafíos más grandes, porque las comunidades hace mucho tiempo nos vienen recomendando que construyamos las respuestas con ellos, nos vienen haciendo múltiples recomendaciones, y a veces las estructuras, los procedimientos, los lineamientos que tenemos a nivel internacional no nos permiten mucho. Y tú lo decías al principio, ¿no? Las comunidades quieren un acompañamiento más largo, pero la estructura nos dice que necesitamos implementar pronto y mostrar resultados. Entonces, ¿cómo con lo que estamos aprendiendo que funciona cuando las comunidades están liderando, cómo eso también nos debería decir a nosotros cómo nosotros nos tenemos que transformar? Entonces, no solamente que las comunidades lideren su plan de acción, sino cómo estos ejercicios nos permiten reflexionar y decir, organizacionalmente, como sector humanitario, también hay ciertas acciones que tenemos que empezar a transformar para poder responder a lo que nos están planteando, porque si bien en la emergencia tenemos que actuar rápido, al tiempo somos muy lentos en poder adaptarnos, y creo que eso hace parte de los grandes desafíos. Muchas gracias. Quiero preguntarle a Juan, como encargado del programa, ¿tienes un buen donante para su proyecto que le da flexibilidad, o tiene buena administración que no lo presiona para dar resultados? Me gustaría saber eso.
Muchas gracias. Esto Thank you. es Yeah, uno this de is los also one of the enfoques focus of the de los task force to que really ayudan invest verdaderamente a in ayudar strong advocacies, fuertemente because en I la think parte de we need to really incidencia, see major porque changes in the necesitamos structure, ver major cambios de donde changes in the vienen los funding fondos stream, y and nos that would permitirá help us ver to cómo really see fortalecemos how we los can elementos strengthen en la the community respuesta ownership elements in humanitaria. our Quería humanitarian response. también I preguntarle wanted a to go Olga de to Olga to evidencia ask y about aprendizaje. evidence and Como learning, donantes as I siempre think nos solicitan, donors always muéstranos ask la us, evidencia que show us the funciona evidence, y si what esto works. funciona Like, estamos if this dispuestos a works, then we aportar are el willing to dinero. put money on. So, Compártanos can cómo you podemos share with continuar us creando how can we evidencia y continue to create aprendizaje evidence en and este learning tipo on de this kind of enfoque approach, y en la and parte its feasibility humanitaria? in Y humanitarian response? necesitamos We need mostrar to esto keep en la showing that parte this is possible humanitaria. in Si humanitarian nos puedes setting. explicar más. Nosotros creo que tendríamos que empezarnos a preguntar desde dónde estamos construyendo el conocimiento y es una pregunta epistemológica y aquí como que no, pues no es el espacio para sentarnos a debatir profundamente en ello, pero en efecto la forma en que nosotros producimos conocimiento define el conocimiento que al final se produce. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando estamos investigando este tipo de intervenciones necesitamos una prueba. Y entonces la manera tradicional de conseguir esta prueba es hacer unos diseños muy positivistas, incluso muchas veces clínicos, que es lo que nos muestra impacto-resultado, que nos permitan poder decir al final un cambio. Y cuando pensamos lo que eso implica es un poco contrario con los principios mismos de la participación, porque entonces en el centro de nuestros diseños de investigación, de los instrumentos de investigación, no están las personas, están las categorías de análisis. Entonces yo digo, yo quiero medir violencia en contra de niños y pienso cómo voy a medir violencia en contra de niños, pero no pienso en las personas y en cómo las personas producen conocimiento, cómo las personas pueden realmente comunicar su experiencia. Y uno de los grandes desafíos, por ejemplo, para medir este tipo de intervenciones es que los instrumentos o muchos de los instrumentos que están probados a nivel internacional están basados en el individuo y estamos hablando de una metodología a nivel comunitario. Entonces, ¿cómo podemos desde el método científico empezar a pensarnos otras formas que nos permitan evaluar a nivel comunitario los impactos? Y en ese sentido, para mí encontrarme con la rendición de cuentas fue maravillosa porque te rompe eso. Te dice, lo importante es la persona. Piensa primero cómo se comunica la persona, cómo produce conocimiento la persona y genera unos canales de comunicación, unos mecanismos de retroalimentación para poder escuchar lo que ella realmente tiene que decir. Pero además comprométete profundamente con eso e identifica si hay barreras para que la persona participe o te comunique lo que está pensando. ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque creo que por ese camino podemos ir generando otro tipo de evidencias. Porque si bien creo que no se trata como de reemplazar lo uno o lo otro, creo que es bueno que empecemos a explorar formas en que, y también en unas condiciones en que le demos un valor distinto o un mismo valor al conocimiento de las comunidades, porque entonces uno es el saber y el otro es el conocimiento científico, ¿cómo ponemos a dialogar esto? Entonces creo que por un lado, desde la rendición de cuentas, hay unas formas de dialogar, hay unas formas de producir conocimiento que podrían ser más cercanas a lo que realmente las comunidades están pensando. Luego tenemos un gran desafío y es cómo eso se hace de manera sistemática, intencionada y coordinada. Entonces, hablamos mucho de los mecanismos de retroalimentación, pero hablamos poco de la gestión del conocimiento, o de la gestión de la información. Entonces, si bien por un lado, tenemos la oportunidad de tener unos instrumentos o unos mecanismos para comunicarnos mejor, necesitamos ser más sistemáticos al analizar. Necesitamos que esas conversaciones no se queden en un papel, necesitamos tener unas categorías comunes de análisis que luego nos permita tener un cuerpo de evidencia lo suficientemente fuerte para entonces luego sí poder decir, mire, yo a través de todos estos ejercicios participativos generamos todas estas evidencias y ahora lo voy a poner en diálogo con los resultados de
monitoreo y evaluación, con los resultados de las evaluaciones de impacto y cómo entonces ahí estamos generando evidencias desde distintos lugares y realmente pensándonos formas más adecuadas en que las comunidades pueden decir lo que tienen que decir. Y habría que pensarse también cómo, y yo creo que también a veces lo sabemos, pero de pronto eso no es tan fácil para mostrarlo al final en la evaluación de impacto, o sea, no es tan fácil, a uno le gusta decir y subió un 30% la protección de los niños, qué sé yo, esos números son muy bonitos. Pero hay enfoques como la investigación, acción participativa, que nos permite producir conocimiento desde otro lugar, pero a veces ese conocimiento que se produce ahí de pronto no es el que necesitamos para mover ante el donante y por eso nos da un poco de miedo y recurrimos a la fórmula segura de los diseños cuantitativos positivistas que hemos venido trabajando. Entonces creo que hay muchas oportunidades para hacerlo y vuelvo y digo, para mí está en un juego entre esa producción muy académica, muy científica, que está bien, con mezclar con estas otras herramientas que nos permite la rendición de cuentas a la población afectada. Wow, thank you, yeah. Tener suficiente evidencia es muy importante en nuestros programas de respuesta y creo que es una brecha. Y hay mucho trabajo por hacer para poder generar más evidencia y no solamente reportar como integradores, sino también nosotros consolidarlo y que tenga sentido. Muchísimas gracias. La última pregunta que me gustaría con Marenice. ¿Cómo usted se asegura que la inclusión se mantenga en esos procesos liderados por la comunidad? Que no sea manipulada por los líderes de comunitarios o que tengan un interés particular. Como usted como coach comunitario, ¿cómo usted supervisa el proceso para asegurarse que la inclusión sea considerada? Bueno, ¿cómo se asegura que la inclusión es un proceso liderado por la comunidad? Primero, permitiendo que todas y todos los miembros de la comunidad participen en las actividades que se desarrollen en el marco del proceso de implementación de semillas. También, de acuerdo a las dinámicas que se desarrollan dentro de la comunidad, creamos grupos focales. Por ejemplo, en Uribia nos ha funcionado siempre, bueno, nos funcionó en el proceso de implementación. Cuando iniciamos, creamos grupos focales de grupos poblacionales. Por ejemplo, se realiza X o Y actividad, entonces el grupo focal de adolescentes, de niños y niñas, de jóvenes, de adultos mayores, de personas con discapacidad, personas también que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, y hacemos esos grupos focales y a partir de esos grupos focales desarrollamos las actividades. Nos funcionó y aún lo seguimos implementando en otras actividades que estamos desarrollando en nuevas implementaciones y nuevas proyecciones. También quiero contarles una experiencia que tuvimos durante la fase de aprendizaje que la mencionaba el compañero Juan, y es la fase número 2, cuando hicimos la aplicación de herramientas comunitarias como árbol de problemas y fue específicamente con grupo de adolescentes, mapeos comunitarios específicamente con grupos focales de adultos, caminatas transecta o caminatas transversales que era con la población de adultos mayores y personas con discapacidad. También durante ese proceso involucramos a personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+, permitiendo la mayor inclusión por parte de todos los miembros de la comunidad a las diferentes actividades que se desarrollan en este proceso de semillas. Muchísimas gracias por todo lo que se ha compartido. En realidad es muy interesante. Esperamos poder aprender más conforme vamos en esta curva de aprendizaje. Me gustaría abrir el micrófono para aquella audiencia que está aquí. Si tienen lo que es el aspecto de participación comunitaria o liderado por la comunidad en sus proyectos, si tienen este concepto incluido. Gracias y quiero agradecer la presentación a los tres, es muy interesante el enfoque comunitario, pero tengo una pregunta que
pues quisiera saber desde su experiencia cómo resultan esos procesos de rendición de cuentas, ¿no? Al final uno hace ejercicios de construcción comunitario y las expectativas son muy altas. Entonces son expectativas que trascienden lo humanitario, que probablemente llegan a la estabilización, que seguramente llegan al desarrollo y en las cuales probablemente no vamos a poder responder ese montón de necesidades básicas insatisfechas de las comunidades. ¿Cómo hacemos en esos ejercicios posteriores de rendición de cuentas para decir que nuestro alcance no fue el que esperaban y que quizás nosotros no tenemos la respuesta a todas esas grandes expectativas que tenían en el nivel comunitario? Es cómo manejar esa frustración que muchas veces lleva a la imposibilidad que tenemos como organizaciones para responder a todas las necesidades que tiene la comunidad. Gracias. Sí, felicitarlos por esa gran iniciativa, por ese gran proyecto. Creo que responde a lo que se quiere y más en un contexto como Colombia. Mi pregunta está en, Juan, ¿qué sigue? ¿Cómo se revisa el tema de la sostenibilidad? ¿En qué tiempos? ¿Bajo qué metodología? Mi pregunta es cómo ustedes organizan su plan de salida, porque hemos hablado mucho del proceso, pero también queremos poder entender un poco sobre su programa de salida cuando trabaja con esas comunidades. Vamos a tomar estas 3 preguntas primero y luego vamos a pasar a otra ronda de preguntas. Muy bien, 2 preguntas. Vamos a ver sobre el proceso de responsabilidad, cómo gestiona las expectativas, cómo le da retroalimentación, si no puede cubrir todas las necesidades o solicitudes. Para Juan, creo que la pregunta de Joanas está enfocado en el plan de salida. ¿Y cómo usted monitorea la sostenibilidad después de un proyecto? Olga, primero, ¿está bien? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que es como uno de los grandes desafíos y que también muchas veces cuando uno empieza a generar los espacios de consulta con las comunidades, a veces uno tiene la sensación de que es como una lista de mercados, ¿no? Y entonces uno dice, tal vez algo tendríamos que hacer distinto porque deberíamos entonces empezar por construir una relación distinta, ¿sí? Porque somos vistos como el que llega a resolver, ¿sí? Y si en un enfoque en el que estamos hablando de empoderamiento comunitario todavía se sigue viendo como que la solución lo traemos nosotros, algo tenemos que revisar, ¿sí? Entonces es muy importante que, y esto no se hace solamente al final, se hace desde el principio. ¿Cómo desde el principio sentamos esas bases de la relación? ¿Cómo desde el principio con la comunidad se puede construir esa visión de futuro, que es la visión de futuro de la comunidad? Y cómo en esa visión de futuro, desde el principio, podemos hablar y decir, nosotros como organización vamos a entrar en esta historia de vida que tienen ustedes, que nos antecede y que va a seguir después de nosotros, y cómo nosotros vamos a participar y apoyar en este proceso. Entonces, ¿cómo garantizar? Y evidentemente va a ocurrir, y esto no hay una fórmula porque también depende de las comunidades. Hay comunidades que tienen procesos organizativos no tan consolidados, que tienen mayores necesidades y que en efecto cualquier persona que llegue de afuera van a ver como alguien que va a llegar a traer soluciones y van a ver unas expectativas desbordadas. Pero en la medida que hay procesos organizativos sólidos, que construimos relaciones sólidas con las organizaciones, ellos cuando lideran el proceso y en esta construcción que tenemos de decir, miren, nosotros podemos llegar a apoyar, no sé, a fortalecer la agencia de ustedes hasta aquí. Si identificamos que frente al Estado hay que hacer un proceso de incidencia, podemos llegar hasta aquí. Y sobre todo creo que aquí la clave es construir una relación distinta y no dejarlo para el final. No, al final, vuelvo y digo, no es una solución mágica. Podrá que en algunas comunidades sea mucho más sencillo lograr esto y en otras no, pero en efecto es el ejercicio continuo. Es el ejercicio continuo y también de revisarnos cómo comunicamos nuestro rol, porque a veces nosotros realmente decimos, no, nosotros no venimos con la solución, pero en terreno nos comportamos como que sí.
Entonces, cómo somos también consistentes y cómo tenemos unos procesos de entrenamiento a nuestros equipos, porque desde nuestro actuar nosotros ya estamos comunicando todo el tiempo. Creería que esos serían como algunos de los elementos a trabajar. Gracias. Creo que yo añado simplemente una cosita en la primera pregunta. Otra cosa. Y hay algo muy importante que se me queda y es recordar que nosotros no somos el Estado, ¿sí? Y eso es supremamente importante. Entonces, ¿cómo si en nuestras intervenciones nosotros estamos involucrando los distintos actores y la responsabilidad de cada uno de los actores? Y entendemos que a lo mejor las problemáticas son muy grandes que nos van a desbordar a todos, pero entendemos el rol de cada uno ahí. Ahí también podemos empezar a trabajar el tema de las expectativas, roles y responsabilidades. Creo que es muy importante tenerlo presente. Súper. Yo añado una cosita muy sencilla en esa primera pregunta, y es que la división del tema desarrollo humanitario existe para nosotros, pero para las comunidades realmente, y nos lo han dicho varias veces, no existe. Y Olga lo dijo muy claro, nosotros llegamos en un punto, pero la comunidad existía antes, tenía las problemáticas antes, respondemos y la comunidad se queda, como dice la frase que quedó ahorita acá también. Creo que la confianza, vuelvo a la confianza es muy importante, el desarrollo de una relación de confianza. Podemos hablar de esto que mencionabas en la pregunta de cómo abordar estos temas si nos sale una lista de necesidades muy grandes y que no están dentro de la protección infantil. Porque nos han salido temas de agua, saneamiento, nos han salido temas de salud, construcción, incluso de cosas, y nosotros somos muy claros, empezando por la fase de socialización y el acuerdo de trabajo conjunto. Entonces somos muy claros que esas cosas no se pueden abordar, pero las mismas comunidades en algunos momentos, por ejemplo en Villanueva, en Quibdó, había un techo que se dañó y dijeron, no, y dentro de Semillas podemos hacer eso. Nosotros dijimos, pues realmente no. Y podemos nosotros hacerlo, y nosotros dijimos, pues claro, ustedes pueden arrancar y hacerlo, y con el mismo proceso lo hicieron. O sea, ellos solos, sin apoyo ahí sí de la organización, porque nosotros no hacemos construcciones también. Entonces, creo que si hay confianza se pueden hablar de esas cosas. ¿Qué sigue? ¿Cómo revisamos sostenibilidad? ¿En qué tiempos? Creo que esa es una gran pregunta. Nosotros hicimos un pequeño estudio de caso con un proyecto que teníamos. Hicimos una medición inicial, la implementación duró más o menos 10 meses. Hicimos una medición inicial, hicimos una medición final, e hicimos una medición post 3 meses, porque era digamos, el tiempo que teníamos hasta la finalización del convenio con el donante. Y ahí precisamente logramos ver que se seguían desarrollando actividades que estaban dentro del plan de acción. Otra cosa que hacemos dentro de los planes de acción y que está dentro de Semillas son unas reflexiones sobre los planes de sostenibilidad. Entonces, los planes de acción vienen también con una construcción y una construcción comunitaria, sobre todo, de cómo ellos esperan hacer sostenibilidad. Dentro de Semillas priorizamos riesgos, priorizamos amenazas de protección. Entonces, se identifican 5 y se priorizan 2 porque no se pueden trabajar, y también se generan preguntas para que la comunidad reflexione, ¿vamos a trabajar sobre todo esto? No, realmente. Entonces, ¿cuáles abordamos? Y a veces en los planes de sostenibilidad queda en el futuro, en los meses siguientes, vamos a seguir abordando esto, o vamos a abordar estas nuevas amenazas de protección. En Guajira, por ejemplo, en una de las comunidades, una de las personas que salía en una de las frases, que fue un facilitador comunitario, es un grupo de jóvenes que sigue haciendo actividades recreativas, y que lo que identificaron fue que esas actividades recreativas que hacían y que se basan en metodologías de nosotros, pero también de UNICEF y de otras organizaciones que han estado en el territorio, hacían que los papás, las madres cuidadores, no mandaran a los niños a hacer actividades de reciclaje o de ciclos de trabajo, que básicamente pues, es trabajo infantil, manejan bicicletas y llevan gente y transportan gente. Entonces identificamos que si hay actividades que siguen 3 meses, y no sé si Merenis tenga información si después de los 3 meses han seguido, de pronto Merenis tiene más información sobre eso. Y abordo la última, que fue el exit plan, la estrategia de salida. Dentro de Semillas y dentro del manual hay unas formas también que nos plantean en cómo podemos dialogar con la comunidad la estrategia de salida. No es una forma establecida, no decimos salimos en 2 meses, estos son los pasos,
sino simplemente con la comunidad vamos hablando como cuál es la forma en que ellos quieren que salgan. Usualmente también nos han pedido, vengan, hagamos un cierre simbólico, una celebración, y la misma comunidad lo organiza. Y eso también ayuda como a entender que ese es el momento en que sale War Child de la comunidad. También quienes han sido los facilitadores comunitarios, digamos que han quedado bastante empoderados y han continuado las acciones, y se identifican ya como facilitadores de semillas, no como facilitadores de War Child of Save the Children, sino facilitadores de semillas, y están dentro de la comunidad y continúan haciendo acciones. Muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para otra ronda de preguntas. No sé si hay más preguntas por parte de la audiencia. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes en comunidades con este enfoque de apropiación comunitaria, en donde ya ha habido intervenciones anteriores desde estos enfoques más tradicionales, ¿no? Del desarrollo, de llegar un poco a la comunidad a querer salvar el mundo? Entonces, ¿cómo han manejado, cómo logran ir trabajando y dar un poco la vuelta a esas prácticas que probablemente ya se instalaron, esas malas prácticas? Gracias. Bueno, tengo una pregunta para cada uno. Para Juan, hablaste de un manifiesto entre las ONG, las agencias y las comunidades. Se refiere a la iniciativa Flagship, en la que Colombia fue seleccionado entre los 4 países donde se está tratando de hacer el pilotaje de la iniciativa. Lo pregunto en clave de que, como la idea es construir y hacer gestión del conocimiento sin partir de cero, creo que sería importante pues como saber si en el marco de la iniciativa fue escrito este manifiesto. Para Merenis, el hecho de trabajar con comunidades genera también que en tú hablas, el rol de ustedes es más de como acompañantes, ¿sí? Pero sabemos que como hay días buenos, hay días no tan buenos con las comunidades. ¿Cómo trabajan este tema de la presión sobre los equipos en terreno que acompañan los procesos comunitarios y que a veces desgasta emocionalmente y en todo, porque uno quiere construir con la comunidad y hacer un proceso efectivo, real de acompañamiento, pero pues uno sufre cuando está en terreno esa frustración de, uy, no se pudo, o igual los niños y niñas están siendo maltratados, igual siguen diciendo que con la correa y la sangre, ¿cómo es la letra? Con sangre entra, y uno como respira y respeta esos procesos comunitarios sin violentar los usos y costumbres, pero también uno como un profesional humanitario, como trabajador humanitario, ¿cómo lidia con eso? Le diríamos en Colombia. Y para Olga, ¿cómo se está incidiendo en que esta gestión de conocimiento y esta visión incide, o sea, estos cambios de paradigmas en cómo se construye conocimiento, cómo está incidiendo en la arquitectura humanitaria efectivamente, ¿sí? Y por eso voy a lo de Flagship, ¿sí? O sea, como que hay muchas cosas y todos estamos hablando de estos temas, pero que no se quede, como lo dijiste ahora, no se quede en el discurso, sino en la práctica real. Hola, muchas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que han presentado. Les quería preguntar si podían poner algunos ejemplos prácticos de proyectos que hayan llevado a cabo a través de semillas en los que la comunidad tiene una problemática, qué tipo de apoyo en concreto han prestado y sobre todo en términos de sostenibilidad, lo que me interesaba. Sé que otros colegas lo han preguntado, pero quería saber qué tipo de apoyo han prestado para que siga luego siendo sostenible en el tiempo. Y luego tenía una pregunta para Olga con respecto a innovaciones para medir la evidencia, que has comentado cosas muy interesantes, como cambiar un poco la mentalidad y no simplemente ir de los meros indicadores cuantitativos. ¿Podrías poner también algunos ejemplos de sistemas de medición distintos, también basados en la participación, como has mencionado? Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que solamente tenemos suficiente tiempo para tomar esas 3 preguntas. En realidad fueron más de 3. Estaba aquí anotando. Me gustaría comenzar con lo que es la mentalidad de apropiación comunitaria. Creo que es una pregunta muy maravillosa y la hemos escuchado muchas veces, porque no solamente operamos como una agencia sin una respuesta humanitaria, hay muchas otras agencias que probablemente están utilizando un abordaje tradicional que contradice a nuestra idea de apropiación comunitaria. Entonces, ¿qué pasa cuando hay malas prácticas y no hay esa apropiación comunitaria? No sé quién le puede contestar, Juan, Olga, Marinés. Listo, voy a iniciar y le doy la palabra a Merenis, que Merenis tiene bastantes inputs sobre este tema. ¿Cómo abordamos y cómo tratamos de hacer un proceso liderado por la comunidad cuando ya han habido procesos tradicionales o procesos, digamos, en los que se hacen, sí, se interactúa las formas comunes con las comunidades? Y creo que la respuesta realmente la tiene Merenis. Pero la invitación es a ser honestos, ser claros, ser transparentes con lo que traemos a las comunidades. También es válido y creo que incluso mientras hicimos esta implementación, había otras organizaciones que estaban haciendo otro tipo de implementaciones más orientadas hacia alimentación, entrega, y muchas veces, digamos que al principio teníamos como dificultades en la participación porque también se nos cruzaban actividades. Entonces, una de las claves también es coordinarse en las agencias. Creo que la coordinación y la arquitectura humanitaria debería servir para que entre agencias, entre organizaciones, nos entendamos, sepamos qué tipo de intervención está haciendo cada uno y podamos dar espacio también para que se pueda dar una respuesta complementaria e integrada. Pero sí, creo que es clave ser muy transparentes y ser muy claros con qué es este proceso y qué es lo que van a lograr también a través. Y creo que en el proceso y en el camino las personas van entendiéndolo y van valorándolo también, el tipo de relación que se construye con los facilitadores comunitarios y el tipo de relación que se construye con los acompañantes. Es una relación de confianza, es una relación de cambio orientada hacia el cambio social. Entonces las personas empiezan a querer participar, empiezan a querer a ver que esto también les trae otros aprendizajes, otras habilidades. Y bueno, voy a dejar hasta ahí porque ya se nos va a acabar el tiempo, se nos acabó el tiempo. Sí, quiero añadir algo importante y es que cuando nosotros iniciamos el proceso como War Child dentro de la comunidad, iniciamos no con la metodología de semillas, sino con otras metodologías diseñadas por parte de la organización. Entonces, era el cambiar como el enfoque de que dictábamos sesiones de aprendizaje para la protección infantil en un espacio seguro con 15 niños, a cambiar el enfoque en que ya no era dentro de un espacio comunitario, dentro de un espacio seguro, disculpen, sino en reuniones comunitarias. Entonces, eso también permite crear un mayor fortalecimiento y apropiación comunitaria, en que se involucren no solamente que las actividades estén dirigidas hacia niños, hacia un grupo poblacional en específico, sino hacia todos los miembros de la comunidad, tanto niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Algo muy importante y es que nos encontramos en una comunidad en específico con un grupo juvenil que ya estaba constituido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como organización y el proceso de la implementación de semillas? Fortalecer ese grupo juvenil. Hoy en día ese grupo juvenil tiene las habilidades que fortalecieron en su proceso antes de y ahora después desde el proceso de semilla. Y son un grupo juvenil empoderado que están súper motivados a participar en las diferentes actividades y también involucrar a toda su comunidad, no solamente a una actividad en específico, sino a las actividades en general que se desarrollen en su comunidad. Muchísimas gracias. Sé que no tenemos mucho tiempo. Voy a tratar de consolidar la pregunta sobre el escalamiento, que esto vaya más allá de Colombia. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra incidencia, para poder que sea una realidad en nuestra respuesta humanitaria y que haya mayor participación liderada por la comunidad? ¿Olga o alguien? Yo creo que hay que empezar por unos procesos de fortalecimiento interno de las organizaciones, porque estamos hablando de hacer gestión del conocimiento de incidencia en la arquitectura humanitaria y bueno, a nivel global.
pero creo que el ejercicio parte de las organizaciones mismas. Entonces, por ejemplo, en el rol que tengo actualmente en ACNUR, uno de los desafíos más grandes ha sido poder consolidar este sistema para la gestión de las retroalimentaciones, de poder tener un lugar donde estamos reportando todas las retroalimentaciones que nos están llegando y estamos tratando de generar una evidencia a nivel nacional para poder empezar a incidir internamente. Por ejemplo, o sea, hay programas que involucran varias áreas, que involucran varios territorios, y usualmente lo que ocurre es que cada quien está sentado en su territorio mirando lo que tiene al frente. Entonces, contar con sistemas de gestión de la información comunes lo que nos permite es poder convertir el caso, convertirlo en tendencia. Y creo que es súper importante que todas las organizaciones fortalezcamos estos procesos internos para ya luego entonces podernos pensar en el espacio interagencial cómo dialogamos con otros. Y no en Colombia, porque tenemos mucho camino por recorrer ahí, pero hay unos colegas que presentaron en los eventos es que no recuerdo el nombre, pero presentaron toda una propuesta de enfoques colectivos de rendición de cuentas. Y en esos enfoques colectivos de rendición de cuentas, ellos presentaban categorías comunes, presentaban como toda una propuesta que lo que permitía es que si cada organización se fortalece y utiliza estos enfoques, utiliza estas categorías, vamos a poder comparar lo que estamos haciendo. Al poder comparar, podemos empezar a tener evidencia que nos permita ir haciendo incidencia como a nivel global. Pero esto es algo que está en construcción. ¿Quién me preguntaba? Creo que eras tú, ¿cierto? Y lo que te digo, en que en este momento estoy yo en el fortalecimiento interno y estamos en ese ejercicio. Y frente a cómo tener otros sistemas de medición distintos. Entonces, por un lado les decía, lo que yo veo y el gran potencial que yo veo ahí es que si podemos ser lo suficientemente particulares y contextualizados con los mecanismos de retroalimentación, que si una comunidad requiere que estos sean orales, que si una comunidad le funciona mejor, no sé, el teatro foro, o que si les funciona mejor escritos, ¿sí? Nos adaptamos ahí. Pero luego esas retroalimentaciones sistemáticamente las podemos incorporar en un mismo sistema de gestión de la información, podemos tener una evidencia que pueda dialogar con lo otro que se recoge a través, los otros datos que se recogen a través de monitoreo y evaluación. Estamos en ese proceso interno de poder hacerlo, o sea, de garantizar que esa evidencia que sale de ahí esté en los espacios, por ejemplo, de comités de seguimiento a los proyectos, en los espacios de toma de decisión, pongamos la evidencia que viene de las comunidades a través de estos canales de retroalimentación con la evidencia que está saliendo de los otros procesos tradicionales. Y por contarles, ahí sí volviendo a semillas en sistemas de medición, que no es un sistema, es una herramienta, pero una de las cosas que se exploró fue el diseñar herramientas de recolección de información con las comunidades. Entonces, a diferencia de, digamos, de un ICAST que ya viene diseñado, había todo un proceso de consulta a las comunidades sobre qué entendían los niños y las niñas por sensación de seguridad y protección. Y a partir de ese ejercicio de diálogo con ellos, que luego de pronto si están interesados en conocerlo, se puede hablar con los colegas para compartir la metodología, se construían las preguntas de investigación que se podían incorporar en un instrumento cuantitativo y que podía ser parte del estudio. Entonces creo que hay que caminar, y por eso les decía, hay que caminar desde los dos lados. Sigamos generando evidencia muy científicamente, muy rigurosamente, y pongamos eso en diálogo con estas otras evidencias que las podemos generar de otra manera, pero que tenemos que ser muy rigurosos al momento de analizarlas, y tenemos que garantizar también cómo al interpretar generamos espacios en que las comunidades estén para que entonces el análisis no solamente sea nuestro, sino que sea lo que las comunidades realmente dicen. Sé que podemos hablar mucho de este tema. Les exhorto a continuar la conversación después de la sesión. Gracias por todas las preguntas y el diálogo interesante. Gracias por quedarse hasta el final, aunque ya nos pasamos del tiempo. Entonces voy a darle publicidad a la parte del programa de protección, la teoría de cambio.
si podían mirar ese documento para ver cómo esto aplica a sus programas. Creo que podemos consolidar más evidencia y más conocimiento para construir entonces este enfoque comunitario. Entonces, gracias por ser parte de esta sesión. Nos veremos para continuar estas conversaciones. Muchas gracias.